Bienvenidos a esta su novena edición de su programa Otredades, donde como sabemos confluyen diversas edades, varias identidades, algunas realidades, más de alguna soledad, por aquello de edades, y también está esa otra manera de ver la realidad a través de la palabra. En esta ocasión tenemos el placer compartido con el poeta Iván Uriarte Baltodano, que desde Jinotega hace ya 10 años anda por el mundo poetizando. ¿Qué sería, Iván, primero para vos, y disculpad la digresión, el poema, la poesía o el poeta, a propósito de poetizando? Yo creo que primero es el poeta, de alguna manera, porque sin él no hay verbo. Entonces, decíamos, muy certera la respuesta de nuestro amigo Iván, a quien nobleza obliga. Yo le debo buena parte de la responsabilidad de haber publicado mi primer poemario, ya hace algunos años, 11 años para ser exacto. Sí, parece mentira. Trabajamos varias tardes junto con Edwin Illescas Salinas. Y citando a Edwin Illescas Salinas, es inevitable comenzar esta charla con Iván Uriarte, poeta galardonado 2 veces con el premio, primero en 1999 con el Premio Nacional de Poesía Rubén Darío, y luego en el 2016 con el Premio Internacional de Poesía Rubén Darío. La coincidencia es en nuestro poeta universal, en el liberador de la lengua española, del castellano, el príncipe de las letras castellanas, le dicen en España, y muchos ciudadanos y ciudadanas españolas piensan que Rubén Darío es español de nacencia, de ciudadanía. Pero bueno, aclaradas esas confusiones inevitables del tiempo y de la historia, volvemos a lo que nos ha hecho coincidir en la amistad, en la poesía, y en esta conversación entre artistas, en este caso poetas. Iván, vos sos fundador de la denominada como la generación traicionada. Cuando uno escucha ese nombre de generación traicionada, inevitablemente se pregunta, ¿traicionada por qué? ¿O por quiénes? ¿O por quién? Para poder responder a esas incógnitas, ¿no? ¿Y a qué edad se reunieron ese grupo de jóvenes entre los que estaban Edwin Illescas, Roberto Cuadra, César Espinosa y el otro miembro fundador de la generación traicionada? Felipe Ríos. Felipe Ríos. Teníamos alrededor de 18 años, habíamos coincidido de Estelí, la entonces costa atlántica, Matagalpa no, Jinotega, Estelí y la costa atlántica. De Estelí, Edwin Illescas, César Espinosa y Felipe Ríos. De la costa atlántica, o mejor dicho ahora el Caribe. Claro, nuestro Caribe. Nuestro Caribe. ¿Verdad? Era Glenn Hoxton, que aparecía como poeta traductor con un buen inglés y era un gran basquetbolista, y por eso dejó la poesía y se fue al Brasil. César Espinosa se dedicó a la publicidad y Felipe Ríos se dedicó a los negocios, pero en realidad arrancaron con muy buena poesía, eran buenos lectores y con una cultura emergente. ¿Y por qué lo de generación traicionada, lo de traicionada? Bueno, en primer lugar, todo joven es traicionado porque es incomprendido. Entonces, esa incomprensión crea siempre una distancia y está la concepción freudiana de Edipo, ¿verdad? De matar al padre. ¿Por qué? Porque te marginan, no te comprenden, te reprenden, etc. Incluso Ramiro Cuadra comenzó el manifiesto de la generación traicionada. El padre, discúlpame, el padre de Roberto. No, el hermano. El hermano de Roberto, hijo de Ramiro Tipitapa. Exactamente, Cuadra. Ramiro Cuadra. Comenzaba, los mierderos nos matan los malos médicos,
nos matan los malos abogados. Entonces era un discurso contra una sociedad, si se quiere, en crisis, ¿verdad? Pero hay un acto admirable que yo sigo recordando, que es casi un ritual. Recuerdo que un día Guillermo Castellón nos presentó en Ramírez Goyena. El gran poeta jinotegano. No, era de Managua. Guillermo. ¿Pero vivía en Jinotega? No, ¿O hay otro era Alfredo Alegría. Alfredo Alegría, Alfredo esa Alegría, es mi confusión, ¿verdad? correcto. Bueno, después hablamos un segundo de Guillermo Castellón. Entonces Guillermo Castellón era profesor de literatura en casi todos los colegios de Managua, ¿verdad? Especialmente en el Calazán y el Ramírez Goyena. Entonces él nos conectó. A mí me dijo, hay unos muchachos que prometen, hay unos muchachos poetas allá en Ramírez Goyena, que eran Edwin Illescas, y Edwin Illescas ya se había comunicado con Roberto Cuadra, que había venido del Canadá a Tipitapa y se habían hecho amigos, no puedo precisarte en qué circunstancia. Y entonces Guillermo Castellón nos presentó y en un momento dado nos encontramos caminando a la casa de Edwin Illescas en el antiguo mercado Boer. Entramos, nos sentamos así alrededor y Illescas dijo, vamos a comenzar la sesión. Escuchen nada más. Apretó un botón, el botón de una grabadora de carrete, y surgió una voz grave, de buen tono, de César Espinosa. Era los 3 primeros versos, o los primeros 20, 50 versos del Canto de Guerra de las Cosas. ¿Que lo tenés aquí con vos? Sí, que lo tengo aquí y lo vamos a recordar muy brevemente. Cuando lleguéis a viejos, respetaréis la piedra, si es que llegáis a viejos, si es que entonces quedó alguna piedra. Profético Joaquín Pasos. No, es un gran poema que yo lamento mucho que los jóvenes de hoy no lo conozcan. No se conoce suficientemente. Sí, no. Es decir, esa frescura y ese dramatismo épico de Joaquín Pasos. Es decir, yo quiero escribir un ensayo sobre el canto de las cosas, pero esa es otra cosa. Entonces sigo, ¿verdad? Oímos el poema y ya después de llegar casi a la mitad, comenzamos a hablar de literatura, a repartir los libros y a hacer comentarios. Entonces nos reuníamos una vez por semana, siempre con el canto de las cosas. O sea que el canto de las cosas se convirtió como un himno, como un ritual. Parecíamos una secta, ¿verdad? Parecíamos una secta, pero éramos una secta literaria. Era una secta cuyo misticismo era la poesía y se basaba precisamente en el canto de guerra y en la poesía de Joaquín Pasos, porque no era solamente el poema. Después, como Roberto Cuadra venía del Canadá, traía una traducción de Howl, aullido, de Allen Ginsberg, y entonces nos impactó tremendamente. Y ahí está la influencia de la poesía norteamericana en ustedes. Entonces así nace la influencia de la poesía norteamericana, cuyo camino estaba abierto ya, o comenzaba a abrirse por Cardenal y Coronel Urtecho. Que habían hecho algunas traducciones. Sí, que ya Coronel había hecho la traducción para el primer número, El pez y la serpiente, A Few Don't, varios no, de Ezra Pound, que es un texto capital que los jóvenes debían de andarlo bíblicamente en el bolsillo. A few no, varios no. Sí, a few don't. Bien, en 1967 salió Tus 7 poemas atlánticos en la revista conservadora del pensamiento centroamericano. Y entiendo que hubo una publicación que pasó muchas peripecias hasta extraviarse el dibujo, la ilustración original de Leoncio, si mal no recuerdo. Sí, Leoncio Sáenz. Sí, pero eso es para este que habla. Para este que habla. Sí. Pero no hay una ilustración que se perdió, o es esa misma de no, este que habla. No. Porque este que habla, discúlpame, es de 1969, ¿no? Sí, es de 1969. Que es tu primer libro
formalmente. Sí, porque 7 poemas atlánticos era una plaqueta. Es correcto. Pero lo que se llama plaqueta es algo que llega a 20 páginas, 25 páginas, y las plaquetas son una manera de lanzarse en paracaídas. Pero no puede considerarse bibliográficamente hablando como un libro. Así es. Bueno, en lo que respecta, me preguntabas acerca de los 7 poemas atlánticos. Sí. Bueno, sucedió con los 7 poemas atlánticos de que yo era director y editor de la revista Scout. Entonces la revista Scout me mandó con un grupo de scouts que iban a Bluefield. Entre ellos, a explorar. Dale, te voy a contar. Entre ellos Julio Buitrago, ¿verdad? Con el cual comencé a conocerlo, un tipo pues, simpaticísimo, hablador, pues de buen verbo, quiero decir, hablador, ¿no? Pero la carretera llegaba hasta Muelle de los Bueyes. Y de Muelle de los Bueyes había que caminar hasta el puerto próximo, por las orillas del río. Entonces allí fue donde vi un paredón lleno de signos rupestres, ¿verdad? Y fue el primer poema, Caremono. Yo no tomé nota, pero sí tenía muy buena memoria fotográfica hasta que llegamos al Rama. En el Rama nos deslumbramos de la anchura del Rama y era como si estuviéramos y fuéramos a otro país, ¿verdad? Y llegamos a Bluefield con gran alegría, nos esperaban. Fue una cosa apoteósica, fuimos al estadio, hicimos maroma, todo lo que los scouts hacen, ¿verdad? Cantamos y la pasamos muy bien. Entonces así nacieron, de ese viaje a Bluefield, ¿verdad? Nacieron los 7 poemas atlánticos, que en realidad debían llamarse 7 poemas del Caribe nicaragüense. Y que a mí el que más me gusta es el quinto, pero ese es otro. Bueno. Alguna vez, bueno, cuando se cumplió 50 años de la publicación de esa plaqueta, yo te dediqué un poema que se llama 7 poemas atlánticos 50 años después. Pues es un poema que me sorprendió porque un lector tardío pero a tiempo, ¿verdad? Sí. Cuando regresemos de un breve corte que tenemos que hacer, vamos a comentar cómo es que fuiste a parar a Francia durante 6 años de tu vida y la influencia definitiva y definitoria de la literatura francesa en tu obra. Será cuando regresemos de este pequeño corte. Estamos de regreso con ustedes conversando con Iván Uriarte, que nos iba a comentar de cómo fue a parar a la Grande France, no la de Granada, sino a la República Francesa. Muy bueno, a la Grande France, que está en la esquina donde Jimmy Avilés, antes de llegar, ¿verdad? Donde nos reunimos aquella vez en un festival apócrifo, en el Oasis. Sí. Ajá, pero volvamos a Francia. Bueno, resulta de que después de incursionar en la prensa literaria y laborar como corrector de la página literaria, de la prensa literaria, y después de ser militante de la Cafetería La India, ¿verdad? Donde nos reuníamos con los pintores y donde realmente fue una verdadera universidad para nosotros. De la India sin aire acondicionado. No, antes de su reforma posterior. Bueno, después le metieron aire acondicionado, pues entonces, ya no era la India. Entonces, ya dejó de ser. ¿Verdad? Bueno, entonces después de todo eso, toda esa, podríamos decir, idas y retornos a la prensa, a la Escuela de Bellas Artes, para reunirnos con los pintores, había intención, la Embajada de Francia estaba en el edificio Palacio, a media cuadra, Palacio con Z.
¿verdad? Estaba a la media cuadra de la cafetería de la India. Y yo iba a la embajada a prestar discos en francés que me llevaba a Jinotega para oírlos con mi novia entonces. Juliette Gayco, estaba yo bien. Ahí vivía Ernesto Rizzo también, que era el traductor oficial de la embajada. Y ahí nos conectamos, Edwin y yo, con la música clásica. ¿Verdad? Entonces resulta que me ofrecieron que si quería irme a Francia. Yo estaba trabajando como abogado, tenía 1 año. Y resulta que la beca salió y de repente me fui. Un viaje azaroso porque en el camino uno pierde muchas cosas, que quiero decir, a familiares tuyos que fallecen, etcétera. Pero Francia luego fue un aire vital nuevo, sobre todo que llegué en otoño. Vos sentías que era gran frescura y ver las hojas. ¿Y en París? En el parque, y en París. Pero resulta que a París yo llegué y cogí un microbús equivocado. Y pasé 15 días perdido en un hotel que no me correspondía, en una casa que no era la mía. Hasta que por fin encontré a un latino o a un nica y le digo, ando buscando tal institución. Joder, me dice, te están esperando, tenés 2 meses acumulados. Inmediatamente me dio la dirección, me fui y ya el mundo se me enderezó. Me nombraron de tutora una mujer altísima, bella, de unos grandes ojos azules. Y me dijo, usted no se queda en París, usted se me va a la mejor escuela que tenemos en Francia. ¿Verdad? Y entonces me sacó de París, yo no quería salir de París. Y entonces entré a una escuela a hablar francés donde solo habían árabes, suecos, africanos. Nadie hablaba español y es la mejor manera de aprender un idioma. Cuando vos abandonás tu idioma, entras, ¿verdad?, al idioma que estás aprendiendo. Pasé 2 meses así, hasta que me invitaron a un instituto a dar una charla sobre Nicaragua. Hasta entonces hablé español. ¿Pero dónde era la escuela? ¿Dónde estaba ubicada? Era en Royan, que era una ciudad que había sido destruida durante la guerra y había sido reconstruida. Y tenía una academia donde se enseñaba en el verano ruso, inglés, y francés y español también. ¿Ves? Bueno, sin lugar a dudas, el contacto con la poesía francesa ya lo había tenido yo, especialmente con Parole de Jacques Prévert y Paul Éluard. Y bueno, profundicé en la medida de lo posible, pero lo extraño es que no escribí ninguna poesía o muy pocos poemas, unos poemas muy débiles, porque hubo un poeta francés por el cual yo me dejé influenciar, Jean Foulon, que escribió una poesía muy de objetos secretos, casi de sensaciones. Entonces quise yo hacerlo y salieron unos poemitas que cuando vine no le gustaron a Fernando Silva. Después me fui a Estados Unidos porque vi que ya tenía algún tiempo de estar. Después de París me fui a Niza. Ahí te vamos comentando brevemente esa experiencia enriquecedora de ser lector latinoamericano en Niza durante 4 años. Bueno, el lector latinoamericano es alguien que, si es del Perú, va a hablar de la cultura incaica y de la cultura en el Perú y el habla. Entonces, como yo era en Nicaragua, entonces me consideré a los mayas y a Centroamérica. Y había una materia que se llamaba el habla de los centroamericanos. Y ahí me dediqué a estudiar a los mayas, lo cual me facilitó enormemente abordar el capítulo de mi tesis, que eso lo hice posteriormente en Pittsburgh, la poesía de Ernesto Cardenal en el proceso social centroamericano, y abordé uno de los libros que me parece aún vigente de Cardenal, que es Homenaje a los indios americanos, ¿verdad? Un libro sólido y sin
y sin una intertextualidad, sin una intertextualidad pecaminosa y llena nada más de transcripciones. A mí me llama la atención que hay un gran paréntesis entre que habla, en 1969, y Los Bordes Profundos, Los Bordes Profundos. que sacás en el 99 y ganás el Premio Nacional de Poesía Rubén Darío. Sí. Seguido después Los Bordes Profundos por Pleno Día, un año de diferencia. Pero ese paréntesis de casi 30 años, ¿por qué se da? Yo lo he abordado en la comparecencia que hice en el 2010, en las conferencias que organizaba el Festival de Poesía de Granada, el Festival Internacional de Poesía de Granada. El autor y su obra. Entonces yo llegué a una conclusión, que tanto en Francia como en Estados Unidos me faltó el cielo de Nicaragua, me faltó el aire, me faltó el habla, me faltó la tierra, las flores, los pájaros. Cuando vine aquí, entonces me desbordé escribiendo poesía. Sí, sin embargo, cuando he vuelto a España después, pues ya como que mi ego mi ego poético se había equilibrado y escribí una serie de buenos poemas, por no decir un libro, que es Cabalgata por España Contemporánea. Y ahí está el de la manzanilla de medianoche. Ahí está la manzanilla de medianoche. Y claro, estaba acuerpado por nuestro común y querido amigo que se nos adelantó, Noel Rivas Bravo. Sí, y se portó muy bien conmigo, se portó excelente. Y salíamos todas las noches, a las 8 comenzábamos y hacíamos una gira hasta las 12, ¿verdad? Por todos los bares, pero ya a las 12 cambiábamos el ritual y bebíamos manzanilla. Y terminamos en una capilla del Sagrado Corazón de Jesús, donde tenías que pedir una copa de sangría de Jesús, y era un vino especial. La copa se llamaba, yo creo que conocí ese bar, se llamaba La Sangre de Cristo. La Sangre de Cristo, claro. Sí, la sangre de Cristo. Noel nos llevó por ahí en el 2013 que estuvimos, por esa Sevilla que también has evocado y que tan magistralmente describís en La Manzanilla de Medianoche. Ese ambiente, ¿no? Se siente el ambiente. Bueno, desde Pleno Día a cuando pasan la Suburban en el 2001, Escatología ya en el 2005, Imágenes para Dalí, que es un libro poco conocido tuyo, y a pesar de que yo tengo, no la impresión, tengo casi la certeza de que no fue un libro fácil. No me costó. Muchos amigos me ayudaron, pero tuve la mala suerte de que se me muriera Carlos Garzón, que era el que prácticamente me lo iba a patrocinar. Era el mecenas principal de Imágenes para Dalí. Y además gran amigo mío, y yo lo tallereaba, le daba un tallercito de poesía todos los sábados. Y comenzó a publicar en la prensa literaria. Sí, fue un amante consecuente de las artes. Eso. De Imágenes y es una lástima que sus hijos no siguieron esa tradición que él fundó. De Imágenes para Dalí nos vamos a La genealogía de las puertas y otros indicios, título y libro, poemario con el que ganaste el premio María Teresa Sánchez del Banco Central. Si mal no recuerdo, ese año también ganó él. Así es. Pero vayamos, cuando estábamos viviendo el fin de milenio y había una especie de histeria a nivel mundial porque las computadoras iban a trastocar esto y el otro, yo entonces escribí Escatología. Sí. ¿Verdad? Es anterior, obviamente. Sí, Escatología, pero Escatología fue al mismo tiempo con Imágenes para Dalí, porque descubrí un Dalí escatológico. Ya. Un Dalí extraordinario, nada del Dalí que andaba dibujándole, haciéndole dibujo a la francesa en el trasero, en las nalgas. Que le pagaban fortuna por esa babosada. Y al fin, aparte del Inmortal y otros poemas,
ya sabes que yo tengo debilidad bueno, La Inmortal por La Inmortal. es parte de mi viaje a París, Sí. que es probablemente el poema que me quedó inmerso. Y logré escribirlo 30 años después. Ese viaje a París, desde París hasta Estambul. No, de París a Estambul al RAI. Sí, al RAI. Eso es una maravilla. Pero bueno. Llegamos al 2016. Es una especie on the road. Así es. ¿Verdad? Así es. Poético, on the road poético. On the road poético. Y que yo rescato en el poema de siete poemas atlánticos 50 años después. Sí, es cierto. Haces alusión a eso. Exactamente. Llegamos en el 2016 a La desnudez perdida, con el cual te hiciste acreedor del Premio Internacional de Poesía Rubén Darío. Y mi pregunta, a riesgo de ser impertinente, entre nosotros se disimula, es si has logrado encontrar esa desnudez perdida hace 8 años con ese poemario. Y un poco que ya tenemos que ir terminando porque se nos agota el tiempo, pero comentanos por favor rápidamente si has logrado recuperar la desnudez perdida. Claro, La desnudez perdida fue una incursión repentina, ¿verdad? Fue una incursión repentina a mi infancia en el campo y a la vida que llevamos mi madre, yo y mi hermano. Y entonces, por medio del poema lírico, ¿verdad? En prosa, traté de tener una visión profunda de lo que realmente es la montaña, de lo que realmente... porque entonces ya esos caminos ahora son, podríamos decir ya con carreteras bien pavimentadas y demás cosas, pero en esa época eran callejones horribles, con puertas de golpe, es decir, solo podías andar a caballo. Allí no habían camionetas que entraran, era verdaderamente en la montaña, y de que entrabas, de que ibas entrando solo oías las chicharras, es decir, que invadían tus oídos. Una cosa impresionante. Con la invasión del sonido de las chicharras en los oídos del poeta, del narrador, del crítico literario, y sin darle cabida a ser un objeto como se sentía Sartre ante la mirada de los demás, cuando se sentía observado, tenemos que concluir agradeciendo a Iván Uriarte su comparecencia en Otredades y reiterándole a nuestra audiencia y a todos los artistas de este país que el set de Otredades está a su disposición. Muchas gracias y muy buenas tardes.